Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero compartir un poco de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Dios bendiga sus casas, sus hijos, su familia, todo su alrededor, todo lo que hagan, todo sea bendecido por la mano poderosa de nuestro Señor, nuestro Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Está en Romanos 12:1 y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todavía hoy en día yo creo que muchas personas no entienden con exactitud, con profundidad lo que significa la palabra adoración, lo que significa la adoración a Dios. Pero yo creo que este versículo de capítulo 12 de Romanos, capítulo 12:1, nos describe de una manera más entendible lo que Dios nos pide como adoración. ¿Qué es lo que Dios nos pide como adoración? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio vivo. Jesús dijo en su palabra que debemos negarnos a nosotros mismos. El Señor dice que si queremos ser sus discípulos, que si queremos ser de verdad sus discípulos, tenemos que tomar cada día nuestra cruz. Cuando hablamos de cruz, hablamos de dolor, de sufrimiento, de morir a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, por hacer que la voluntad de Dios, quizás la voluntad de Dios no es lo que tú estás esperando, no es lo que tú deseas, no es lo que tú quieres, te cuesta. Ese es el sacrificio vivo. Cuando nos negamos a todo lo que está pasando en este mundo, cuando nos negamos a las cosas que se están levantando y que están en contra de la palabra del Señor, que están en contra de la santidad que Él nos exige para ser sus hijos, o que Él quiere que tengamos, no solo porque Él es Dios y porque Él es santo, sino porque eso es bueno para nosotros, porque lo que no es santo, porque lo que no es bueno, no nos hace bien, lo malo destruye. Por lo tanto, ¿qué nos pide el Señor como para que le adoremos? Aquí está muy claramente: un verdadero adorador debe adorar en espíritu y en verdad, como lo dijo el Señor Jesús en su palabra. Y yo creo que aquí en Romanos 12 se describió que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 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 cada día. Santificarnos en Él, santificarnos en la oración, en la palabra, en buscar su rostro, agradable a Dios. ¿Cuántas cosas pasan por nuestras mentes que son desagradables para el Señor? ¿Qué pasa por tu mente que desagrada al Espíritu Santo? ¿Qué pasa por nuestras mentes, por cada uno de nosotros? Por eso el Señor dice que cada día presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Quizás la voluntad agradable y buena del Señor, la voluntad de Dios es algo que la voluntad perfecta de Dios es algo que debemos buscar, porque a veces Dios permite cosas en nuestra vida y decimos, esa es la voluntad de Dios, pero quizás no es la voluntad de Dios, quizás Dios lo está permitiendo por nuestros corazones endurecidos, como cuando dice la palabra que Dios permitió el divorcio por causa del endurecimiento de los corazones. Permitió eso, pero no es su voluntad perfecta, no es su voluntad agradable, no es su voluntad perfecta. Debemos buscar la voluntad perfecta de Dios, como lo hizo Jesús. Jesús cumplió la voluntad perfecta del Padre, que era morir en esa cruz, y por eso hoy en día nosotros estamos aquí, estamos siguiéndolo a Él, estamos aquí vivos, tenemos vida eterna, tenemos salvación por su sacrificio en esa cruz, porque Dios es bueno, porque debemos buscar la voluntad perfecta de Dios, no nuestros propios deseos. El mundo está llenando las iglesias de
de eso mismo, de que busquen sus propios deseos, de que busquen sus propias aspiraciones, pero no, es la aspiración y los deseos, es la voluntad perfecta de Dios, el propósito de Dios el que debemos buscar. Jesús vino a esta tierra con una sola visión y es cumplir la voluntad del Padre, y nosotros tenemos esa visión también, es cumplir la voluntad perfecta de Dios. Entonces allí te dejo esta palabra para meditar. Dios te bendiga y Dios te guarde.